Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? Hola. A ver, voy a pasar a saludar. A ver. Hola, Araceli. Hola, Lucero. Hola, Geraldine. Hola, Dana. Otra vez, hola, Araceli. Hola, Dieguito. Hola, Reider. Hola, Daniel. Mirza, Génesis, William. Estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactic. Bueno. Inteligencia artificial. Andrés Ríos, bueno. Hola. Briseli, Kimberly, Yamilet, Andrea, Azumi, Antonella, Cristel, Kiara, por ahí estamos repartiendo saluditos. Bueno, chicos, nuevamente buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén con el ánimo a mil, porque tenemos una separata de 18 preguntas enfocadas en lo que es República Peruana siglo XIX y estamos entrando a siglo XX. También espero que tu ánimo esté excelente porque en 2 días se celebra al amor, se celebra la amistad, se celebra a estos vínculos que en cierto sentido nos hacen la vida un poco más fácil, ¿no? Así que espero que con ese ánimo, con ese interés, con esas ganas, podamos trabajar el día de hoy. Amor, ¿qué es eso? Amor es el estudio. Claro, el amor hay múltiples manifestaciones del amor. Cuando tu mamá cree que vas a ingresar, esa esperanza es resultado del amor, ¿ves? El amor está en todos lados, chicos. El amor está en todos lados, no solamente en tu pareja, en tu amiga, en tu amigo. El amor está aquí entre nosotros, inclusive, ¿no? Con esa fe que te tienes, ya, esa misma. A ver. Uy, voy a compartir la pantalla. Me dice si se observa, por favor. A ver, este es. Y si no, ya me fregué. A ver, este es. Sí, este es. A ver, chicos, ¿se está observando? ¿Se mira la pantalla? ¿Ya cargó la diapositiva o estoy en veremos? Am, no existe, Miss. ¿Qué no existe? Mua, dice. Sí se ve. Ah, ya. Ah, ok. Me había quedado atrasada. Ya, listo. Entonces, bien. La semana pasada hemos trabajado lo que sería pues siglo XIX en el contexto de República Peruana, primer militarismo, confederación. Hemos visto lo que es Guerra del Pacífico, del mismo modo hemos visto el primer civilismo como tal. Algunas ideas claves que tenemos que retomar para este repaso o al menos esta sesión. La semana pasada hemos recordado que estamos atrapados en el siglo XIX, por lo que los militarismos que vamos a observar en este contexto responden a una clase militar que obtuvo prestigio gracias a las batallas de independencia. Eso se conoce como los mariscales de Ayacucho. Entonces, los presidentes, por ende, serán militares. Uno, ¿no? Punto número dos, que el capital, el dinero que ingresa al país y el dinero con el cual se invierte en obras públicas proviene de Inglaterra porque responde a un contexto de revolución industrial. Tercero, que en recursos naturales explotados, lo que generó gran ingreso al país fue el guano. Después siguió el salitre y al mismo tiempo convivió con otra explotación de recursos como la plata, el cobre, etcétera. Entonces, el civilismo que entró en decadencia con la Guerra del Pacífico, en esta circunstancia va a seguir teniendo decadencia porque la población a nivel nacional va a tener desconfianza en ellos. A pesar de que los militares hayan fracasado en la Guerra del Pacífico, la confianza política nuevamente se vuelca sobre ellos. Por eso iniciamos la separata recordando el segundo ciclo de los militares que tenemos en el siglo XIX, llamado segundo militarismo o también llamado la reconstrucción nacional. ¿Por qué? Estamos enfocándonos en presidentes que van a gobernar luego de lo que es la Guerra del Pacífico y como consecuencia de ello, el Perú quedó destruido. Y te pregunto, ¿quién habrá sido el presidente que de una u otra manera nos involucra en una guerra que el Perú no tenía en un inicio nada que ver ahí? ¿Qué presidente habrá sido? Quizá un fundador del Partido Civil, ¿verdad? ¿Cómo se llama este presidente que, con su interés de proteger al salitre de una amenaza exterior, firma el tratado secreto? Manuel Pardo y Lavalle. Esta figura civilista, este primer presidente civil, genera una desconfianza en la población, ¿no? Razón por la cual tenemos que la confianza política
regresa ahora con los militares. ¿Qué más tenemos? Como consecuencia se retorna el caudillismo militar y van a surgir partidos políticos. Ahora, estos partidos políticos provienen principalmente de militares, ¿ya? Por ejemplo, el Partido Constitucional es de Cáceres, el Demócrata de Piérola y la Unión Nacional, que se puede entender por el contexto de la coalición, es la unión de los civilistas también con los demócratas, ¿ya? Ahora, crisis económica a consecuencia pues de la guerra y sublevaciones populares. ¿Por qué hay sublevaciones populares? Bueno, preguntémonos, si llamamos al segundo militarismo como reconstrucción nacional, el Perú está fregado, está por los suelos. Así que tenemos presidentes como Miguel Iglesias, que tiene una idea en especial. ¿Cómo reactivamos la economía peruana si no hay dinero? Bueno, vamos a resucitar un impuesto que durante el periodo anterior no se había aplicado, pero ahora lo vamos a aplicar con otro nombre. ¿Cómo se llama este impuesto? Que evidentemente perjudicó a la clase indígena, razón por la cual se producirá el levantamiento indígena en la región de Ancash Huaraz. Este impuesto, nunca te olvides, se llama la contribución personal. Miguel Iglesias tiene una gran idea que para levantar al Perú de la crisis fiscal y económica, tenemos que reactivar impuestos como la contribución personal. Esto produce como consecuencia la rebelión de Pedro Pablo Atusparias. Si no me equivoco en la ficha hay una pregunta sobre este personaje. Recuerda que seguimos en militarismos, hay golpes de Estado. ¿Ya? Tenemos el gobierno de Cáceres también por otro lado, que también buscará resucitar la economía peruana. A ver, con este primer acercamiento a presidentes del siglo XIX, vamos a contestar la pregunta número 1 que me imagino está asociada a reconstrucción nacional. Bueno, no me equivoqué. Dice la 1. Durante el segundo militarismo, el gobierno de Cáceres, ojito, Cáceres, buscó resolver la crítica situación económica heredada de la posguerra mediante la firma del contrato Grace. Pregunta del millón, ¿el contrato Grace se firmó con qué potencia extranjera? ¿Estados Unidos, Francia o Inglaterra? ¿Con qué potencia la firmamos? ¿Estados Unidos, Francia, Inglaterra? Ah, Inglaterra, nunca te olvides, el contrato Grace se firma con Inglaterra porque nosotros nos pasamos de, iba a decir una palabra con P, ¿ah? No le pagamos la deuda externa a Inglaterra. Entonces, como la propia pregunta nos indica, esto provoca causas económicas. Inglaterra nos quiere cobrar. Entonces, nos indica que de las 4 hay algunas que son verdaderas y otras que son falsas. ¿Alguno de ustedes ya contestó esta pregunta? Para que nos pueda compartir quizá lo que ha podido, ¿no? Recordar en torno al contrato Grace, si no, hago una especie de refresh para, a ver, hacerlo. Dice Geraldine, dice que es la E. La E dice que la última y la primera y la última son falsas y el resto verdaderas. A ver, ¿qué dice el público? Todos con la E. A ver, dice, el contrato Grace permitió al Estado peruano cancelar la totalidad de la deuda externa sin comprometer bienes estratégicos. Nada que ver. Para empezar, la deuda externa con el contrato Grace sirvió para amortizar la deuda a través de bonos. Amortización es reducir el pago de la cuota. Pero dice, sin comprometer bienes estratégicos, falso, pues. El contrato Grace, lejos de generar libertad o autonomía o soberanía del Perú sobre sus recursos, lo que generó es mayor dependencia con Inglaterra. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el contrato Grace tiene más control sobre el Perú? No necesariamente la respuesta la encontramos en presidentes quizá débiles políticamente hablando, ¿no? Debido a que el Perú, luego de la guerra, era un país débil, sino que Inglaterra aducía de que como nos dio tanto dinero para nuestra independencia y nos dio tanto dinero a través de préstamos para hacer obras públicas, todas las obras públicas le pertenecen a Inglaterra porque es dinero inglés. Por ese motivo, a Cáceres va a tener que ceder por 66 años unos tramos
que unía, por ejemplo, Lima-Callao, unos tramos que unía Lima con Chorrillos, Tacna y Arica. ¿Qué tramos son? Los ferrocarriles. Esa era la razón, ¿no? Porque Inglaterra presionaba a que se le entregue el control, por ejemplo, de ferrocarriles. Pero no solamente se entregó eso. ¿Qué más se entregó con el contrato Grace? Además de ferrocarriles. También se entregó una zona peruana donde se empezó a conocer las propiedades debido a que cuando tú hacías el corte a esta planta, a este árbol en todo caso, salía un líquido gomoso, blanco, gelatinoso, que con el paso de alguna especie pues lo preparado con sal y agua, se volvía muy elástico. Se utilizó para la elaboración, por ejemplo, más adelante, de tanques, el caucho. Entonces, ¿a qué zona del Perú hablamos? La selva se cede. También vamos a entregar temporalmente una libre navegación de lo que sería el Titicaca, también un par de milloncitos de guano y etc. Entonces, no, sí comprometemos bienes estratégicos por un largo periodo de tiempo. Claro, esta sería falsa, pues, ¿no? La 2 dice, la creación de la Peruvian Corporation implicó la cesión de la administración de los ferrocarriles como pago indirecto a la deuda. Justo lo que acabo de explicar, ¿no? Inglaterra decía, todo el dinero que te di lo has invertido en obras públicas, por lo tanto, tus obras me pertenecen. Verdadero. La entrega de recursos y concesiones reflejó la debilidad fiscal del Estado frente a los acreedores extranjeros. Claro, pues chicos, en la reconstrucción nacional, esto compromete a Cáceres, a Iglesias y a Piérola. Hay una necesidad de hacer reformas fiscales, que lo hace Cáceres y que lo hizo Piérola. Entonces, ¿por qué? Porque no hay dinero, pues. A razón de ello, se va a entregar estos bienes para poder, ¿no? Impulsar, ¿no? Una política tributaria en el Perú y así intentar, en todo caso, reconstruirla. Esto es cierto. El contrato favoreció, nos dice acá, la soberanía económica del país, nada que ver, por el contrario, nos volvimos más dependientes. De hecho, una conclusión que nos deja el contrato Grace es que el Perú se vuelve dependiente a capital extranjero predominantemente inglés. Por eso entenderás la República Aristocrática, ¿no? Sería pues la E. Muy bien, correcto, ¿ya? A ver, vamos con la 2. Otra vez contrato Grace. Dice, tras la firma del contrato Grace, el Perú experimentó un breve periodo de inversiones extranjeras que influyeron en la reorganización de su economía durante el segundo militarismo. A partir de lo anterior, señale cuál o cuáles son los factores que explican la orientación del proyecto económico nacional impulsado por el gobierno de Cáceres. Es decir, ¿por qué, no? ¿Cuál era en mente, ¿no? El proyecto que tenía Cáceres con referente a la reconstrucción nacional. Tenemos cuatro alternativas. Dice, la necesidad de integrar el mercado interno mediante el funcionamiento de ferrocarriles para dinamizar el comercio entre la Sierra Central y Lima. De dos, la caída de las inversiones británicas tras la depresión internacional de 93, que obligó al Estado a fortalecer la industria manufacturera nacional. 3 dice, la entrega de concesiones de recursos naturales a empresas extranjeras y nacionales con fines de exportación. Y la 4 la participación directa del Estado en la industrialización y situación de importaciones como eje del crecimiento económico. Acá la pregunta es, ¿por qué Cáceres crees que firmó el tratado, el contrato Grace? ¿No? Esas son las preguntas en todo caso. A ver, dice, uno, la necesidad de integrar el mercado interno, estamos hablando de lo que es la extracción de materias, de recursos, mediante el funcionamiento de ferrocarriles para dinamizar el comercio entre la Sierra Central y Lima. ¿A qué se refiere con ello? Cuando estamos recordando de que el Perú queda destruido luego de la Guerra del Pacífico, tenemos en mente de que no solamente Lima, Tacna, Arica, Moquegua, Puno, Arequipa fueron regiones afectadas, sino también la Sierra Central y también la costa norte. Si no lo recuerdas, en la Guerra del Pacífico, las haciendas costeras fueron dañadas. No sé si recordarás por ahí que había una expedición que buscaba destruir haciendas. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta expedición? Que dentro de la Guerra del Pacífico, cuyo único propósito era destruir las haciendas. Así le quitabas la alimentación o el flujo alimenticio al resto del Perú.
La expedición Lich, correcto. Entonces, si todo el Perú está fregado, ¿cómo la levantamos? Teniendo en mente la presión de Inglaterra en que le paguemos la deuda externa. Aquí tienes una explicación. Para poder reactivar el mercado interno, tienes que mantener vivos los ferrocarriles. ¿Cómo crees que transportas los recursos de provincia a Lima? Entonces, por ese motivo, se entrega ahora los ferrocarriles enteramente a lo que sería Inglaterra para que éste las administre y el capital extranjero se encargue de la industrialización del país. Es decir, Cáceres lo que hace es ceder la reconstrucción del Perú a Inglaterra. ¿Ya? Entonces, uno, la necesidad de integrar un mercado que estaba muerto o que estaba dañado por el producto de la guerra mediante el funcionamiento de ferrocarriles en manos, de, en este caso, de Inglaterra. Dice dos, la caída de las inversiones británicas tras la depresión internacional del 93 obliga al Estado a fortalecer la industria manufacturera nacional. ¿Cómo es eso, profesora? Claro, porque Inglaterra, luego de la guerra, presiona al Perú al pago de la deuda externa, porque internamente tenía un problema fiscal. Entonces, como aprovecha que el Perú sale derrotado, ¿no? Lo que hace es intervenir mayormente al Perú presionando que pague la deuda. Efectivamente, Inglaterra sabía que no podíamos pagarlo, por eso aprovecha a negociar soberanía nacional. Entonces, sí responde a una caída de inversiones en el 93. Ahora, obliga al Estado a, lo que obliga a fortalecer su industria manufacturera, claro, además de entregar territorios, el Perú tiene que obtener recursos a través de otros productos, como por ejemplo en vender materiales semiproducidos, como por ejemplo lingotes, toneles de lana, entre otros más. Facturero, hay intervención artesanal de la mano de obra. Tres, la entrega de concesiones de recursos naturales a empresas extranjeras y nacionales con el fin de la exportación. Claro, lo que te acabo de indicar es que el contrato Grace provocó que Cáceres cediera la reconstrucción del país a capital inglés. Eso es que el Estado deja de intervenir para darle mayor poder a la empresa extranjera. Esto es cierto. Cuatro, la participación directa del Estado en la industrialización. No, pues, si te digo que con el contrato Grace el Perú se entrega a Inglaterra otra vez, es que el Estado peruano ya no va a intervenir. Esto por su parte genera pues rechazo de algunos sectores militares, por ejemplo Piérola, ¿no? Que estaba en contra de ello. Y la sustitución de importaciones como eje del crecimiento económico. Eso es cierto, esto es falso. El contrato Grace no buscó impulsar industrialización, sino que provocó que Inglaterra tenga mayor control territorial, económico, político, social en el Perú. Esto es verdadero. Uno, dos y tres. La única falsa es la cuatro. ¿Ya? A ver, vámonos con otra. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? La tres creo que sí la podemos contestar todos juntos, todos como hermanitos, todos como salón. No sé si me escuchan o me corté otra vez. Chicos, ¿me ven? Porque me salió que mi pantalla se quedó así, congelada. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿O creo que estoy desconectada? Creo que no. A ver, insúltenme si estoy en clase. No, mentira, no me insulten. Interacción en todo. Ya, listo. Muy bien. A ver, tres. Ya, listo. Me quedó claro. Me quedó claro entonces que estoy en línea. Perdón. Que me salió, me vi mi pantalla congelada. Tuve recuerdos de la semana pasada. A ver, dice, tres. La rebelión de Tusparia, Pedro, Pablo Tusparia, Ancash, Huaraz, dice, evidencia tensiones sociales y étnicas, obvio pues, existentes en la sierra peruana durante el segundo militarismo. A partir del texto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿ya? No me insulte. A ver, ¿qué marcas se saca en la 3? ¿Qué podemos decir de la rebelión de Tusparia? Que fue un levantamiento indígena que tuvo como causa principal la restitución de tributos y trabajos forzados de origen colonial que afectaban a la población indígena. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Cómo es? Es recontra verdadero. ¿Cómo así, profesora? Te hablan de la restitución de tributos, que quiere decir que hay un impuesto que nuevamente se trae al Perú. ¿Por qué? Porque así se va a levantar la economía, decía Miguel Iglesias. Eso es
el tributo indígena, pero no podemos llamarle con ese nombre, hay que ponerlo contribución personal, porque para el Estado el indígena está contribuyendo a la reconstrucción del país mediante este impuesto, ¿no? Te das cuenta de la excusa. Por eso acá la pregunta nos habla de tensiones étnicas y sociales. Hay cierto racismo, ¿no? De por medio. Ahora dice que afectaba, no, y que también incluyó trabajos forzados. Claro, por eso también representa relaciones de servidumbre, muy parecidas al del indio con el corregidor o el encomendero. ¿Ah? Verdadero. Dice dos, la represión inicial del movimiento se originó por la negativa del prefecto de Ancash de recibir el memorial presentado por los alcaldes indígenas. Bueno, Atusparia no es cualquier indígena común. Él es un indígena que proviene de cierta nobleza. Atusparia es un Barayoc. ¿Qué es un Barayoc? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y le doy un premio. ¿Cuál es tu premio? Unas felicitaciones. ¿Qué es un Barayoc? Un alcalde de indios. Por lo tanto, Atusparia, dentro de esta rebelión, había recopilado una serie de denuncias y demandas que tenía la población india en Ancash sobre las ineficiencias, la corrupción, el abuso del prefecto. Entonces, el prefecto, lejos de transparentar su labor, lo que hizo es evitar que estos indios le entreguen una serie de reclamos, es decir, los está censurando. Por ese motivo también la rebelión se empieza a extender y lejos de que los indígenas se dispersen, se empiezan a unir. Por eso es una rebelión que va contra el tributo indígena y también una rebelión que llegó a cuestionar inclusive las características de una república, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Atuspari es un Barayoc y sí armó un memorial. ¿Qué es un memorial, profesora? Como una recopilación de reclamos. Póngale así, ¿ah? Recopilación de reclamos. Ahí están todas las quejas y denuncias de los indios. A ver, dice tres. La reacción del gobierno de Miguel Iglesias combinó medidas de conciliación con una respuesta militar para establecer el orden. Profesora, ¿cómo así? ¿Miguel Iglesias hizo caso a los indios y los protegió? No, Miguel Iglesias sí hizo caso a los indios. El único detalle es que y les hizo caso, los atendió, pero primero los mató. Es decir, esta rebelión tuvo un saldo de víctimas de indios porque se rebelaron en la misma Ancash. ¿Ah? Entonces, eso es cierto, verdadero. Combinó Iglesias atender las necesidades más represión militar. Ya hubo represión. Claro, pues es un militar. Ah, listo. La cuarta, la rebelión logró consolidarse con un movimiento armado de alcance nacional que puso en jaque al Estado. A lo mucho lo que hizo es cuestionar, ¿no? Si estamos hablando de una república peruana, ¿por qué el indio nuevamente tiene que estar en condición colonial? Es lo único, pero no formó un movimiento como Tupac Amaru II. Esto es falso. Falso, ¿ya? Porque fue temporal. Recuerda, la rebelión de Tusparia es una rebelión focal. Se da solamente por un motivo, la aplicación de la contribución personal. Si Miguel Iglesias lo elimina, esta rebelión termina también, ¿ya? Entonces, esto es falso. Sería amor. Amor, amor, amor. Sí, es la A. Muy bien, ya tienes por ahí un datito, ¿ya? Tusparia no es un indio común, era un Barayoc. Pasamos al siguiente, dice, cuatro. Después de la guerra contra Chile, los hacendados costeños hicieron frente a un grave problema de escasez de mano de obra, a raíz de la suspensión del tráfico de chinos promovido por el Tratado de Tientsin del 74. Este problema fue solucionado a fines del siglo XIX por los hacendados azucareros de la costa norte, mediante. A ver, ¿cómo se llama el presidente que gobierna el Perú a finales del siglo XIX y que da paso a una serie de presidentes conocidos como aristócratas u oligarcas? Porque este presidente les dio más poder a ellos, más poder económico, debido a que para él la reconstrucción del país tenía que hacerse potenciando sectores extractivos de la economía peruana. Nico, Pierola, muy bien. Por eso Pierola, si tú eres un poquito observador, hay libros que lo colocan en el segundo militarismo y hay libros que lo colocan en la República Aristocrática.
¿Por qué, profesora? Porque Pirola se le considera como un presidente de transición, en la cual estamos abandonando un clásico modelo del siglo XIX donde la dependencia extranjera era hacia Inglaterra y estás ingresando a una nueva era de autoridades y de presidentes donde provienen de un sector económico diferente. Ya no son militares, ya no son civilistas como los ex consignatarios como Manuel Pardo, sino que son presidentes cuyo poder económico proviene de la agroexportación y además todos ellos comparten riquezas, es decir, son demasiado millonarios. Ellos son los aristócratas o también conocidos como los oligarcas. ¿Ah? Por eso es un presidente de transición. Pierola es un, a ver, Pierola es un militar. Pierola es un militar. Profesora, pero yo he leído su biografía y no he visto que haya estado tanto tiempo en el ejército. Lo que pasa es que, hija o hijo, en el siglo XIX tú podías ser militar de dos maneras, metiéndote al ejército y comprando el título. Pierola es apodado entre la clase terrateniente como el sultán. ¿Y cómo es un sultán? Pobre, un sultán no es pobre, un sultán es clase rica. Entonces Pierola compra el título de presidente, de que diga, de título de militar. Por eso también se le considera un caudillo militar. Pero esa es la explicación, ¿no? Pierola no formó parte oficial del cuerpo militar, sino compra el título para hacerse, ¿no?, de un respaldo militar en el contexto de la guerra del Pacífico, ¿no? Ya por eso después Pierola se distancia de los militares y se asocia o se acerca a los civiles, Coalición Nacional Cáceres, ¿no? Que se enfrenta contra Cáceres, ¿ya? Entonces ahí estás viendo un poquito de la historia de Pierola, ¿no? A ver, pero la pregunta va por el gobierno de Pirola sí, pero nos va por un problema de mano de obra. Dice que escaseó la mano de obra porque ya no se compraban chinitos. Entonces, ¿cómo se soluciona esa mano de obra? ¿Cómo podemos ahora retener a esta mano de obra para que se quede trabajando en el lugar que le corresponde? ¿Cómo quito libertades a los indios y los hago más manejables, los hago más manipulables, los hago más explotables? Por eso Pirola es una figura que empieza a introducir nuevos modos de explotación a la mano de obra indígena. Una de ellas es un sistema donde te adelantan el sueldo y luego te endeudas o luego te endeudan para que nunca te vayas. ¿Cómo se llama este sistema? El enganche. Muy bien. Por eso Pierola es el presidente de transición de una república exportadora de minerales a una república agroexportadora que beneficia a una clase oligarca. Ahora, para explotar materiales tienes que tener una mano de obra permanente, pues. Aquí van a surgir sistemas de explotación. Uno de ellos es el enganche. Ahora, el enganche se aplica en las haciendas de la costa norte. ¿Qué se produce en la costa norte? ¿Qué producto empezaríamos a exportar en el siglo XX y qué se produce en estas haciendas? Caña de azúcar, muy bien. Profesora, disculpe, pero en mi tercer anual me dijeron que el enganche también se aplica en otro lugar, la Sierra Central. ¿Qué producto yo extraigo de la Sierra Central? ¿De la Sierra Central el caucho? No, no hay palmeras caucheras en la sierra. No, no hay. En la Sierra Central, sierra. En la selva hay otro modo. Lana, muy bien, lana, esa es, ¿ya? Profesora, si el enganche se aplica en Costa Norte y en la Sierra Central, ¿qué sistema de explotación se aplica en lo que es la selva para la extracción de caucho? Ya que aprovechando que su compañera se ha equivocado para anotarlo ahí. En la selva extraigo caucho, sí, pero ¿qué sistema de explotación hago para retener a la mano de obra y someterlo inclusive a semiesclavitud en la selva? Correrías, muy bien, correrías. Recuerda que las correrías es denominado como un sistema semiesclavista, ¿ya? Semiesclavista. Listo, ahí está.
Ahora sí, pasamos a la siguiente. 5. El Estado consiguió reconstruir su aparato de ingresos fiscales sobre la base de impuestos a bienes de consumo, siguiendo la huella exitosa del estanco de alcoholes. Se crearon así el estanco de tabaco, de opio, de fósforos y la sal. Se trataba de productos difíciles de ser reemplazados y el amplio consumo, por lo que el universo de los contribuyentes se extendía enormemente. Fue una técnica fiscal que los nuevos expertos en economía importaron una vez de Europa. Con respecto a la lectura, la reconstrucción del aparato fiscal del Estado peruano se produjo con claridad a partir de las reformas que se emprenden durante el gobierno de... Chan, 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 chan. ¿Qué presidente habremos tenido que en su mandato, en efecto, habrá en este caso creado una política fiscal para reconstruir, como dice acá, el Perú? A ver, ¿qué presidente será? Hay dos presidentes en la reconstrucción nacional que hacen reformas fiscales. No sé si acá lo puse. Mm, aquí está, mira. Este de acá. Cáceres, ¿ya? Cáceres, ¿ya? Y luego tienes que crea las juntas departamentales que tienen como propósito mejorar la recaudación de tributos regionales. Y luego tienes al crack de cracks. ¿Quién es el crack de cracks? Nicolás de Pierola, ¿ya? Nicolás, Nico. ¿Qué hace? Crea, por ejemplo, impuestos como el de la sal, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué marcarías acá? Uy, ¿dónde está la pregunta? Acá. ¿Qué marcarías en la 5? Segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya? Sería el que hizo mayores obras de reconstrucción, porque acá dice, la reconstrucción del aparato fiscal, quiere decir el presidente con la cual se le atribuye una reconstrucción del sistema tributario peruano, ¿ya? Eso es Piérola. ¿Por qué? Porque aplica el famoso estanco a la sal y también crea el Ministerio de Fomento. ¿Cómo así, profesora? Bueno, a ver, cuando estamos hablando de la reconstrucción nacional, te dije hace un cachito de tiempo que el Perú queda en bancarrota, tenemos una crisis económica brutal. Miguel Iglesias intenta levantar la economía del Perú reviviendo un impuesto nefasto, que es la contribución personal, pero que felizmente fracasó por la rebelión de Pedro Pablo Atusparia. Ahora, en el gobierno de Cáceres tiene la misma preocupación. Ya sabemos que el contrato Grace interviene el territorio nacional, nos quita soberanía, pero también ayudó a solucionar esta crisis. Pero crisis con la deuda externa. Pero, ¿qué pasa con la reconstrucción del país? El contrato Grace, recuerda, no levanta la economía peruana, es solamente un pago que tenemos pendiente con Inglaterra y que se está cobrando. No tenía como propósito levantar la economía del país. Entonces, Cáceres lo que va a crear son juntas departamentales. Va a descentralizar la recaudación tributaria en las regiones. Es decir, si solamente hay una SUNAT en el Perú, lo que él va a crear es un montón de SUNATs, ¿no? En el resto del país. Ahora, ¿fue suficiente? No, no fue suficiente, porque no se levantaba el Perú con ello. Con el gobierno de Piérola, que es un personaje bastante interesante, empieza a imitar modelos europeos. En Europa, en temporada de crisis, siempre se reactivan impuestos para cualquier cosa. Lo que hace Piérola es aplicar una serie de impuestos a productos irreemplazables, así como lo dice la ficha. Profesora, ¿qué producto irreemplazable tenemos? ¿Tú te puedes imaginar comer pollo frito sin sal? Estofado sin sal, tallarines sin sal, no, no te puedes imaginar. Entonces la sal es un producto irreemplazable, por eso le aplico impuestos. ¿Qué otro producto irreemplazable tengo? El al, el alcohol. Ahí tienes otro producto irreemplazable. A ver, dentro del Estado, para poder oficializar algún trámite, para poder crear leyes, necesito tener un papel especial. Un papel especial. Ese papel especial sellado se le llama timbrado. También se le aplica impuesto a él. Se le aplica también impuesto al tabaco, etc, etc. Todo ese dinero recaudado, en especial el de la sal, se va a juntar como un fondo para buscar recuperar el territorio que quedó en disputa con el Tratado de Ancón.
Tacna y Arica. Como evidentemente no lo pusimos en marcha, ese dinero se fue distribuyendo en obras de reconstrucción, obras públicas, reactivación de pequeñas empresas y se le va a entregar poco a poco mayores poderes, por así decirlo, mayores libertades económicas al sector gamonal. Por eso en la República Aristocrática los gamonales, los agroexportadores tienen más poder. Esto es gracias a Nicolás de Piérola. Por eso Nicolás de Piérola es apodado como el verdadero reconstructor. Sus obras, entre ellas las fiscales, logran levantar la economía del país. ¿Ah? Listo, muy bien. Pasamos a las 6. Dice, tras la guerra contra España, la crisis fiscal del Perú obligó al presidente Andrés Avelino Cáceres a realizar algunas reformas para mantener el fisco estable. No te digo, los impuestos eran necesarios para pensar en una reconstrucción en el país. En efecto, el restablecimiento de la contribución personal, dirigida preferentemente a la población indígena y la descentralización fiscal a cargo de élites locales, juntas departamentales, cumplieron ese objetivo. Pero estas medidas también modificaron las relaciones de poder dentro del país. ¿Por qué? Permitieron, dice, tenemos la hegemonía de la oligarquía agroexportadora costeña, la unificación del Partido Constitucional de Cáceres, incrementar la penetración del capital extranjero en el país y la de el fortalecimiento de las élites terratenientes en la sierra. ¿Qué marcarías acá o qué marcaste en las 6? Si te dice que las obras que hace Cáceres para mejorar la política fiscal va a producir cambios en la relación probablemente entre hacendados e indios, ¿cómo podemos o qué se produce, no? El fortalecimiento de las élites terratenientes en la sierra. Claro, cuando hablamos de juntas departamentales, el cobro tributario se lo va a designar a una élite local de la sierra, una élite local en especial de Ayacucho, de Arequipa, de Cusco. Ellos, como tienen a cargo una labor política importante, van a tener más poder, por lo que se hacen más fuertes. ¿Ah? Bien, muy bien, me gusta. Pasamos a las 7. Dice, acciones del siglo XIX, las acciones del siglo XIX, o con, a ver, dice ya, el Estado peruano impulsó una política de inmigración europea. A partir de la ley explícita, el gobierno se comprometía a pagar los pasajes en vapor de tercera clase a familias europeas menores de 60 años, costeándoles una semana de alojamiento en Lima y el viaje hasta su lugar de instalación definitiva, donde se le mantendría por 3 meses. Además, se le entregaría hectáreas de terreno, instrumentos de agricultura, semillas y se les exoneraría de impuestos por 5 años. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta política migratoria? A ver, esta pregunta no es tanto de reconstrucción nacional, es una pregunta que va a prosperidad falaz. ¿Cómo se llama este presidente que, influenciado por el darwinismo social europeo, buscaba mejorar, ¿no?, la raza, decía él, ¿no?, como entre sus razones, de la persona amazónica, trayendo gente europea, motivando así una intensa migración de holandeses, vascos, alemanes a la selva peruana? ¿Cómo se llama este presidente? Gobierna una sola vez porque recibe golpe de Estado. ¿Cómo se llama este presidente? Ru, Fino, Eche, Eche, Echenique, Rufino Echenique. Rufino Echenique se caracteriza por ocasionar o traer o fomentar la migración europea. A ver, ya, listo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el objetivo principal de esta política inmigratoria en favor de los europeos? ¿Cuál es? La semana pasada lo recordamos, lo mencioné, que una es la excusa que utiliza él para justificar atraer migrantes europeos, mientras que había un interés real, no una causa real.
A ver, ¿qué marcaste en la 7? ¿O qué marcarías en la 7? ¿Ya? Como quien acá coloco. ¿Cuál fue la excusa, no? O el pretexto también conocido. ¿Y cuál fue el interés o la causa de esta política migratoria? Una de ellas es el mejoramiento racial, ¿no? Es un término que no me gusta utilizar. Y había otra excusa. ¿Cuál es la otra excusa? A ver, chicos, ¿por qué motivo trajeron europeos a nuestro país? Además de mejorar supuestamente la raza de las personas de la selva. Se los trae porque supuestamente iban a modernizar, ¿qué cosa? Los campos agrícolas, porque la gente holandesa, vasca, tiene tecnología agrícola porque Europa se está industrializando. Uy, ¿me he desconectado o sigo en clase? No sé. A ver, ¿son alumnos o son bots? A ver, por favor, son bots. Claro, yo pregunto, son bots, sí, no me quedan dudas. No, estoy preguntando. Ah, son IA. Ah, perdóname, la tutora entonces me ha puesto alumnos ficticios. A ver, compórtense como IA. A ver, denme respuestas de IA. ¿Cuál sería la causa principal de la migración europea? A ver, solo respuestas de IA. Solo transcribimos la reunión. Ok, ustedes se pasan, ¿ah? Ya, en tu examen transcribe. Ya, transcribe en tu examen. Ya te quiero ver ya. Andrés experto. Sí, he visto que el alumnito André estamos transcribiendo esta reunión. No poseo esa información en mi base de datos. Bueno, como nada es perfecto, incluso la IA, la migración europea tiene un interés real, que es asegurar ya la extracción de recursos naturales. ¿Por qué, profesora? Te lo pongo simple, ¿ya? La costa ya había explotado lo que es guano salitre. La sierra clásico exporta es explotada por los minerales. La selva se está conociendo la importancia del caucho. Entonces, atraer europeos a esa zona asegura, en este caso, o facilita la extracción de recursos. ¿Por qué? Porque europeos vendrán a extraer esos recursos. En ese sentido, conviene que ya tenga las zonas amazónicas personas civilizadas, que conozcan de modernización, que conozcan del Estado, porque de esa manera van a facilitar. Remigio, sí, también se le da. Pero es una migratoria chiquita. Acá cuando me habla de familias europeas menores de 60, que se costea un alojamiento de Lima, ¿no? Que se costea una exoneración tributaria, esa política, por ejemplo, la impulsa Rufino Echenique con excepción. Lo que intenta hacer Morales Bermúdez es perpetuarlo, pero lastimosamente su gobierno no destaca en ello. A lo mucho destacará en lo que es la creación de un habeas corpus y el intento de respetar lo que sería eh, el plebiscito del Tratado de Ancón. Recordarás que Morales Bermúdez es un gobierno aparentemente muy tranquilo porque era un presidente bastante mayor para ese tiempo, que con su muerte finalizaría pues su, su poder, ¿no? Acá la pregunta parte más de lo que sería pues la migración europea de Echenique, porque estas características no las establece Morales Bermúdez, las establece Echenique en su propio tratado de inmigración. Ujú. Pero sí, también Morales reactiva la migración europea por la escasez de mano de obra. Esa es la clave. Ahora, la 7, ¿cuál sería? Ya, la C, esta es la excusa que utilizan las potencias. Bueno, el Perú, ¿no? Vamos a traer europeos para modernizar nuestros campos de cultivo y aquellos como están industrializados nos van a ayudar. Pero el interés real es asegurar, facilitar la explotación de recursos, en especial el caucho. Esa es. Ujú. No, no, esta es la excusa, hija. Esta es la excusa. Esta es la excusa. Ah, y recordarás que los presidentes no traen técnicos, ellos traen familias.
para que se facilite en este caso la explotación y se asegure también. Ajá, no traen técnicos, no traen personas preparadas, traen núcleos familiares nada más para asegurar colonización. Por eso en la República Aristocrática Inglaterra extrae lo que es, sí, solo mano de obra. ¿Qué es lo que falta? Pues técnicos no van a trabajar, eh, los técnicos como tienen un grado de instrucción, aspiran a una mejor posición que siendo un campesino más. No sé si me dejo entender. Por eso el Estado va a fomentar familias cuya única labor es trabajar el campo, trabajar, trabajar, así cuando venga el capital extranjero, facilite el proceso de colonización. Eso es. A ver, la 8 dice, segundo gobierno de Piérola. Es considerado como el tránsito del militarismo al civilismo. Civilismo se refiere a la república aristocrática. Dice, su gobierno propuso una modernización del Estado a través de medidas como, cha, 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 dice, reforma del sistema tributario en base al cobro de impuestos indirectos. Perdón. Dice, modificar el régimen electoral aumentando el número de votantes. Y tres, incrementar el poderío militar de los caudillos con la misión Clement. ¿Qué marcarías acá en la 8? ¿Qué marcarías? C dice, uno, 2 y 3. C, C. Sí, todo dices A. A ver, dice, sabemos que la primera es cierta, porque hace un momento te dije de que Pierola es el verdadero reconstructor porque hace una reforma fiscal. Le pone impuestos hasta el alcohol, sal, papel, entre otros más. Dice, modifica el régimen electoral aumentando el número de votantes. A ver, muchachitos, ¿alguien me hace recordar cuál era la reforma electoral que impulsa en este caso Nicolás de Piérola con relación a los analfabetos? ¿Les permite votar o los excluye? ¿Los incorpora o los saca? Los excluye. Entonces, ¿aumentan los votantes? Esto es fake. Ajá, esto es falso. No aumenta el número de votantes. Sí está votando analfabetos. Los excluye. Falso como mi ex. Chócala. Dice, 3. Incrementar el poderío militar de los caudillos con la misión Clemen. ¡Ojito! Pierola también hace reformas militares. Ahora, hay una preguntita. Esa reforma militar está influenciada por un francés. La misión Clemen. Ahora, esta misión Clemen tiene como propósito, en este caso, mejorar, en este caso, puedo más sino preparar mejor al cuerpo militar mediante la creación de una institución que va a monopolizar el adiestramiento físico de militares. ¿Cómo se llama esta institución? Hasta ahora sigue en pie. Está en Chorrillos. ¿Cómo se llama? ¿Oli? Son bots acá. Escuela Militar de Chorrillos. Eso, no te olvides. ¿Ya? Recuerda que Pirola también va creando dependencias especializadas del ejército. Antes estaba todo mezclado, guerra y marina. Ahora va creando fuerza naval, la marina, soldados, que esto, que el otro y bla. Los empieza a separar por diferentes instancias dentro del Estado. Si antes estaban juntas, ahora las separa. Ahora te pregunto, ¿Pirola busca incrementar el poder de los militares o incrementar el poder de la clase terrateniente? Estamos en una disputa. Pirola, ¿busca que los militares tengan más poder o los terratenientes? Son los terratenientes, no van a ser los militares. Lo que va a hacer en este caso Pirola no es darle poder militar a los caudillos mediante la misión Clement. Lo único que va a hacer es mejorar su preparación, burocratizar el Estado dividiendo áreas dentro del ejército. Entonces, no incrementa el poder. Lo único que incrementa es el poder a los terratenientes, no a los militares. ¿Ya? Es solamente la uno. ¿Ya? Sí, la uno. Es A de amor otra vez.
Caí en los falsos. Bueno, todos aprenden en esta vida. A ver, tengo un texto con lo que me encanta leer. A ver, listo. Rodrigo Guaigua. ¿Qué pasó? A ver, dice 9. En el afamado discurso en el Politeama, que es un auditorio, un teatro, Manuel González Prada expresó con particular crudeza el ambiente intelectual propio de la posguerra con Chile y buscó enjuiciar las razones de la derrota. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria, con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad. El Perú irá siempre a la derrota. Si el indio, si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? ¿Cómo el siervo de la Edad Media solo combatirá por el señor feudal? En el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. De acuerdo con el fragmento, el Perú fue derrotado debido a cha 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 cha. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué marcarías? ¿Qué idea principal te deja el discurso o este extracto del discurso de Politeama de Manuel González Prada, padre del anarquismo, padre del realismo de la literatura peruana, el más deprimente de todos? Si el resto de la literatura peruana era optimista, como Valdelomar luego de la Guerra del Pacífico, Manuel González Prada era un emo, ¿no? Un emo más. A ver, ¿qué podíamos marcar en esta pregunta 9? Ah, muy bien. Eso es al ojo, pues, esta comprensión lectora. Dice, la ausencia de una identidad nacional en la población indígena. ¿Cómo así, profesora? Claro, te está diciendo de que el indio, para empezar, el Estado lo que ha hecho es convertir al indio en siervo. Ni siquiera es ciudadano. ¿Por qué? No vota, pues. Y luego dice que el indio en la lucha no repite el nombre de su país como los soldados chilenos, sino que él repite el nombre de un caudillo. Es decir, lucha por la patria o lucha por una persona. Lucha por una persona. Es que Manuel González Prada es clásico, pues. ¿Ya? Dice, claro, hay ausencia de una identidad, de algo con la cual los indígenas se sientan representados, porque ni siquiera les das participación política. No hay identidad porque ellos ni siquiera son incorporados a un país. Y la división existente entre los peruanos. Claro, pues los indios no son igual a los militares. Los indios no son igual a los limeños. Los indios jamás serán como nosotros. ¿Ya? Personalismo se le llama. Individualismo no se llama personalismo. Es una característica del primer militarismo. ¿Ah? Los indígenas luchan por una persona. Esa persona es un caudillo. Convierto al Estado en una persona. Eso se llama personalismo. El Estado peruano es representado por una figura de nombre y apellido, no por la figura presidencial. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Ah? Por eso, cuando hablamos de educación cívica y la democracia en el país, la mayoría de personas no va a votar por Renovación Popular por el hecho de que sea un partido excelente para algunos, sino votan por el hecho de que es representado por Rafael López Aliaga. Ahí está el personalismo. Una institución democrática es representada por una persona. Personalismo. Cosa que no debería ser cierto. No debería ser, ¿no? Listo, eso es ya personalismo. Un rasgo también del primer militarismo es el personalismo. ¿Ah? Ay, no. Perdón mi dislexia. Perso. Caramba. A ver, listo, listo, ahí está. A ver, vamos con la 10. Dice, la República Aristocrática se caracterizó por la hegemonía política de las élites civiles y la consolidación de un Estado que priorizó el orden y estabilidad para favorecer el crecimiento agroexportador. Ojito con eso porque ahorita vamos a explicarlo mejor, ¿ya? A partir de ello, determina el valor de verdad de los siguientes proposiciones. A ver, ¿alguien se avienta con una respuesta o vamos a recordar un poquito de la República Aristocrática? Alguien se lanza, alguien es atrevido, alguien quiere soltarse, alguien quiere aportar, alguien quiere demostrar que no es un bot.
Pucha, ¿sabes qué? Mejor sigo yo, ¿ah? Me siento como si estuviera en en el internet muerto, como se le suele decir esta teoría conspiranoica, ¿no? Analizando, ¿no? Procesando información, ¿ya? A ver, mira, vámonos a quedar con un cachito de esta palabrita para arrastrar y explicar República Aristocrática. Dice, la República Aristocrática se caracterizó por una hegemonía política de las élites civiles, claro, y la consolidación de un Estado que va a priorizar orden para desarrollar el crecimiento económico. Quédate con eso, porque un rasgo de lo que es la República Aristocrática es la presencia de partidos políticos, perdóname, de movimientos obreros, de manifestaciones sociales, porque el proletariado, los indígenas y la clase media están excluidos de la política. ¿Ah? Entonces, para ellos, el orden y progreso de un país es fomentar la agroexportación, agroexportación. ¿Quiénes se benefician exclusivamente? La oligarquía, la clase rica y adinerada del país, y el gamonalismo, aquellos que son dueños de haciendas y manejan el sistema gamonal. Relación hacendado indio, hacendado siervo. Ahí está. Ahora, dice, marca verdadero o falso la siguiente. ¿Ya? Resúmelo. Transcribió mal. Para mí, dice Danielito, es verdadero o falso, verdadero o falso. Vamos a hacerle caso a Danielito. Pero me parece que no tiene clave, Danielito. Sí, está mal, ¿no? Hay una que está media cuchi, ¿no? Media rara. A ver, pero hay una T, ¿no? ¿O es un error mío de la diapositiva? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Es un error mío? ¿Es un error de la... Ayúdenme, chicos. No me troleen, por favor. A ver, si no voy a tener que abrir la ficha que... Uy, ustedes, ya, a ver, ni les digo nada, porque pedirles ayuda en esta pregunta, en si la clave está, la han copiado mal o soy yo. A ver, pregunta 10, ¿no? Pregunta 10. Ah, así está, perdón. Nunca voy a dudar de ustedes. Confirmo, así está. Perdonen, perdón. ¿Ya? A ver, dice, uno, el predominio del partido civil permitió la exclusión política de amplios sectores populares mediante mecanismos electorales restringidos. Claro, dice. Dos, el régimen político promovía una democracia plena basada en la ampliación del sufragio y la participación ciudadana. Luego dice, la estabilidad política se sostuvo en parte en la alianza entre el Estado con los grupos económicos agroexportadores. Y la cuatro, la República Aristocrática eliminó el caudillismo y las montoneras del siglo XIX como factor de intervención política. Esa está regalada. Esa está recontra fácil. A ver, ahora sí, por favor, como bots que son, utilicen su inteligencia artificial para darme una respuesta que tenga clave. A ver, bots. Ustedes no son alumnos, son bots ustedes. Inteligencia artesanal. Claro. Inteligencia andina también. Hola, estoy escribiendo la extensión. Ah, ni impedirlos ustedes. A ver, este chat en decadencia. A ver, la única que no es bot es Génesis Flores. A ver, dice, la B. Sí, pues al ojo, mira, el Partido Civil excluye políticamente los sectores populares. Obvio, pues, ¿acaso los indios votan? ¿Acaso los obreros votan? No. Dice, el régimen político promovió una democracia plena en la ampliación del sufragio, tampoco se siguen, ¿no? Reproduciendo la exclusión política del indio. Tres, la estabilidad económica se sostuvo en parte entre la alianza entre el Estado y los grupos agroexportadores, obvio, por eso se llama la república oligárquica. La oligarquía no solamente es una clase rica, sino que ahora es una clase que tiene poder porque está en el Estado, es decir, los presidentes como Cándamo, como por ejemplo Pardo Barreda, por ejemplo, López Romaña, son presidentes cuyos negocios están asociados a la venta de azúcar, a la venta de lo que sería cobre, a la venta de algodón. Ellos son presidentes.
Hay una alianza explícita. Listo. 4. La República Aristocrática eliminó el caudillismo y las montoneras del siglo XIX. Por supuesto, ya no vas a observar otro Cáceres, otro Taita, ya no vas a observar otro Gamarra. Ahora los militares en el siglo XIX van a ser caudillos, pero no como el primero, sino ahora van a implementar políticas de persecución, Sánchez Cerro, por ejemplo, Odrí en su caso, o van a buscar transar o negociar con algunos sectores de oposición. Por ejemplo, con Sánchez Cerro la represión política incrementa y con Benavides se reduce, porque va a haber una cierta tolerancia, ¿ya? Entonces, esto es verdadero. No somos IEBREMIO. Ok, BF de bot. Mira, qué curioso, ¿no? F de bot. No, B de bot, perdón. Muy bien, esto sí es cierto. A ver, para complementar lo que hemos recordado, la República Aristocrática, ¿qué recursos exporta? Petróleo, en especial a lo que sería Estados Unidos, ¿ah? Por el tema de la London Pacific. Tú sabías que la London Pacific es una o era una empresa inglesa que más adelante le va a ceder el contrato de la extracción de petróleo peruano a la IPC. ¿Por qué? Bueno, no hay que sorprenderse. La London Pacífico, como es, representa intereses ingleses, recuerda que Inglaterra va a ser poco a poco desplazada en lo que es el siglo XX. Paz armada, potencias como Estados Unidos, americana, se va a fortalecer, no solamente política, armamentísticamente hablando, sino también a nivel geopolítico. Estados Unidos se va a hacer presente mucho más en economías americanas que Inglaterra. Ahora, el azúcar se sigue vendiendo a un mercado tradicional inglés, ¿ya? A ver, ¿qué más tienes? Por ejemplo, el algodón, ¿ya? Por ejemplo, el caucho, correrías, minerales, Sierra Central y lana, Sierra Sur también, ¿ya? Ahí lo tienes. Listo. Siguen transcribiendo. Ya, esto chicos, ¿verdad? ¿Ah? Listo, ahí está. Estos son los recursos esencialmente que se exportan. Esta extracción de recursos está relacionada a grandes familias oligarcas que tienen nexos con el Estado o va a ser el sector donde provengan los presidentes. Ejemplo, Cándamo, López Romaña, Pardo y Barreda. ¿Ya? A ver, presidentes que tenemos en este periodo. Ya te he hablado de las características, más que recordar el sistema de enganche. Y también hay otro sistema que creo no están preguntando en el material y creo que sería bueno recordarlo. Por favor, recuérdame, ¿alguien tiene por ahí anotado o alguien tiene acá en su memoria latente qué es el sistema llamado enclave? Que también sería bueno recordarlo, por favor. El enclave. ¿Qué es un enclave? ¿Qué será un enclave? El enganche ya lo vimos. Es un sistema de explotación indígena donde se le adelanta el sueldo al indio y luego se le endeuda para que nunca se vaya. Las correrías, nunca te olvides, en su sistema de persecución al indígena amazónico. Y luego tienes el sistema de enclave. ¿Qué es un enclave, chicos? Por favor, necesario que se acuerden, ¿ah? ¿Alguien por ahí ya nos quiere colaborar? Un territorio, sí, tiene que ver un territorio, es territorio. Un territorio que se cede a una potencia o le pertenece a un país. ¿Es un territorio que se le cede para la explotación o es un territorio con la cual un país se lo queda? Es un territorio, el enclave, cedido para explotación, ¿ya? Para explotación. Por ejemplo, la selva se le cede a Inglaterra para la explotación del caucho, ujú, se cede, ¿ya? Es un territorio cedido, ¿ya? Cedido. Listo, ahí está. Oligarquía, ya lo hemos visto ya. López Romaña, no te olvides que es un presidente que va a fomentar lo que sería a las haciendas, ¿ya? Fomenta las haciendas. ¿De qué manera? Mediante el código de minería y el código de aguas. ¿Ah? Minería para no armar un ciclo, no, regularizar y estandarizar la explotación de metales de la Sierra Central. Y el código de aguas, ¿qué es? En especial el código de leyes que va a reforzar el poder de las haciendas, le entrega casi el control total del agua
del agua a las haciendas, aguas que proceden de los ríos. Es decir, que todo el agua utilizada a los cultivos se les va a entregar casi totalmente o en su totalidad a las haciendas de la costa y de la sierra. Profesora, si yo tengo mi chacrita, no tendré agua, no lo tendrás. Y si lo tienes por un breve periodo de tiempo durante el día, quienes tendrán libre acceso a consumir agua durante todo el día serán las haciendas, ¿ya? Por eso López Romaña beneficia a su clase de origen, la oligarquía. Manuel Cándamo, para seguir extrayendo lo que sería recursos, va a ampliar la construcción de ferrocarriles con la ley de ferrocarriles, principalmente con lo que es Sierra Central y costa peruana. ¿Ya? Luego tienes Pardo Barreda, que como se te hará conocido, Pardo Barreda es un presidente que tiene orígenes civilistas, por lo que no es sorprendente observar que su programa esté asociado a una reforma educativa, educación primaria y gratuita, entre ellas reglamentos para el acceso a ciertas mujeres a carreras técnicas o profesionales vinculadas al sexo, ¿no? A su sexo, por ejemplo, la enfermería o la asistencia social. Luego tienes, por ejemplo, que durante su gobierno, como hay mucha represión y exclusión a sectores clase medieros, a la clase obrera, al indio, van a surgir manifestaciones sociales para conseguir mejores o mayores derechos, como por ejemplo los derechos asociados al trabajo. Por ese motivo vas a ver el primer gremio anarquista le ha llamado los panaderos estrellas del Perú. Anarquista, es un gremio anarquista. ¿Qué significa esto? Que la primera ideología obrera que llega al Perú es la anarquista, luego llega la socialista. Y la caja de depósitos y consignaciones que entra en reemplazo de las juntas departamentales de Cáceres, ¿ya? Es en reemplazo. A ver, primer gobierno de Leguía, no olvidar que acá se están cediendo ya territorios, ya el Perú va perdiendo soberanía sobre sus recursos naturales y sobre su territorio. También se va a dar el paro general, por lo que te repito, la exclusión que sufren obreros por falta de derechos laborales. ¿Ya? Y luego tenemos a gobiernos muy particulares, nuevos, por así decirlo, en política, como el gobierno populista de Billinghurst. ¿Alguien recuerda el apodo que recibe Billinghurst en su campaña contra Antero Aspíllaga? ¿Sabes que él prometió que hay algo que te comes todos los días en la mañana? Y él prometió que eso que te comes diario en la mañana va a ser grandote. ¿Cómo se llama? El pan grande, ¿ya? El pan grande. Listo, pan grande, ¿ya? Por eso se llama populista, ¿no? Busca satisfacer las demandas locales de la población. Ahí está, y es antioligárquico porque va a romper relaciones con la oligarquía. Por ese motivo, este presidente sufre un golpe de Estado, ¿ya? A ver, importancia de Billinghurst. Además de ser populista, establece las jornadas de las 8 horas a nivel local, solamente para el muelle de Callao y Dársena. A ver, como es populista, busca controlar las manifestaciones, por eso se llama o promulga el reglamento, es un control de manifestaciones. Te va a tratar de establecer cómo debes protestar. ¿Ya? Listo, ahí está. A ver, como te dije, como Billinghurst rompe con la oligarquía, recibe el golpe de estado de Oscar Benavides, obligándolo a que Billinghurst sea enviado a Chile. Benavides representa intereses oligárquicos, ¿ah? Es decir, que se mantenga la aristocracia que estamos observando, ¿no? Billinghurst no puede romper esta armonía. Por eso el golpe de estado, ¿no? Que recibió apoyo del Congreso, por cierto. Ahora, tú sabes que con Benavides siempre se va a dar el inicio de una guerra mundial, eso no lo olvides. Pero ahora, ¿qué representa que inicie una guerra mundial? Empieza a decaer, ¿qué cosa? Decae las exportaciones o las importaciones cada vez que inicia una guerra mundial. ¿Decaen las exportaciones o las importaciones? Piensa, piensa. Cada vez que inicia una guerra, oye, con razón te voy a ver el próximo año acá. O este año, perdóname. Las importaciones, oye, ¿cómo vas a decir exportaciones? Fuchi.
Importaciones es comprar, exportaciones es vender. Cuando inicia una guerra, las potencias se pelean entre sí, ya no están produciendo tanto. Por eso decaen las importaciones. El Perú ya no compra, por así decirlo, motores, maquinarias, porque las potencias están peleando. ¿Y qué cosa sí aumenta? Las exportaciones, ¿ya? Las exportaciones, importaciones, yo compro, yo vendo. Cuando yo importo tecnología de afuera, yo exporto recursos naturales. En una guerra, las importaciones, en el caso peruano me refiero, las importaciones decaen porque ya no se producen máquinas. En cambio, yo aumento mis exportaciones, como hay guerra, los recursos como cobre, algodón, lana van a incrementar su valor, así que aumenta mi venta. No olvidemos, con Oscar Benavides decaen las exportaciones y con José Pardo y Barreda aumentan las exportaciones. No tienes que olvidarte eso. No confundas. Importaciones compro, expo vendo. ¿Ya? Ahora sí, en el segundo gobierno de José Pardo Barreda, vamos a observar que las tensiones de la guerra van a incrementar, razón por la cual un barquito que tenía una banderita peruana será destruido por una embarcación militar alemana. ¿Cómo se llamará ese barquito? Razón por la cual el Perú le declara, ¿no? No le declara la guerra, no, rompe relaciones con Alemania. El Lorton, ¿ya? Lorton, ¿ah? Entonces, nuestro barquito es destruido por Alemania y nosotros rompemos relaciones con ellos. Profesora, ¿significó algo en el Perú? No significó nada, pues nosotros para ese tiempo somos un país colonialista más. No teníamos, pues, algún grado de influencia o impacto político, ¿no? Es más, si el Perú desaparecía en ese tiempo, pues, no, no, no cambiaba nada, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que recordar de Pardo y Barreda? Ah, dos cosas principales. Primero, que las jornadas de trabajo van a oficializarse ahora a las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Y dos, acompañado de esa ley de las 8 horas a nivel nacional, se acompaña un reglamento donde se va a buscar regular, aquí lo dice, regular, reglamentar la participación laboral de mujeres y niños. ¿Ah? Eso no tenemos que olvidar, no olvidar esto. Yo ya estaría en China. Mi ex se atrevió tanto. El Perú jura. Bueno, es cosa de nuestro país, ¿no? Siempre es así. Entonces, chicos, no te olvides, en el gobierno de José Pardo y Barreda, además de distanciarnos con Alemania por el hundimiento del orto, se establece la jornada de 8 horas a nivel nacional y dos, también se busca controlar, regular la participación laboral de mujeres en las fábricas y también de niños. No olvidar, acá hay otro evento importante durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Hay un evento importante que llevó al fin, en este caso, de lo que fue la República Aristocrática y el inicio de una patria nueva, fundada en el predominio de la clase media. Según este presidente, la clase media va a impulsar la economía peruana. ¿Qué presidente es? Aquel que da golpe de Estado a José Pardo y Barreda. Leguía, excelente. A ver, pregunto al salón. A ver, uno de estos tres presidentes le toca observar el levantamiento de una comunidad de Puno llamada Zángaro en contra del abuso de algunos gamonales. Razón por la cual este presidente envía a Teodomiro Gutiérrez. Más adelante, cuando envía a Teodomiro, se producirá en este caso un levantamiento llamado Rumimaki. ¿Con qué presidente se da el levantamiento de Rumimaki? A ver, Rumimaki. Pardo y Barreda, muy bien, levantamiento Rumimaki por el abuso de los gamonales en la Sierra Sur peruana, ¿ya?
Listo. No te olvides que la rebelión de Rumimaki tiene su antecedente en el gobierno de Billinghurst, cuando envía a Teodomiro Gutiérrez a ver o explore qué es lo que está pasando en Puno, ¿ya? Lo envía a la provincia de Azángaro. Listo, ahí está. No te olvides, ¿ya? Con Billinghurst se da el inicio del envío de Teodomiro y con Pardo y Barrea se da el levantamiento de Rumimaki, ¿ya? Listo. A ver, vámonos con preguntas sobre República Aristocrática, para luego pasar a Leguía, que Leguía es un caserito también en la edición. A ver, República Aristocrática. Fue un periodo caracterizado por la hegemonía del reconstituido partido civil y del predominio social y político de la oligarquía. Familia rica, ¿ya? Cuando escuches oligarquía se refiere a ricos. De lo anterior, indique aspectos importantes de la república aristocrática. A ver, ¿qué marcarías acá? Ujú. Dice, el movimiento obrero alcanzó el derecho de las 8 horas debido a los vínculos con la Rusia bolchevique. El impacto de la Gran Guerra sobre el Perú generó un crecimiento del sector primario exportador, azúcar, salitre, etcétera. 3. Las inversiones británicas en banca y el comercio se debilitaron como consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 4. La modernización tecnificada y la capitalización financiera se debió a la expansión de haciendas de la costa norte. Yo creo que ya tengo mi clavecita. ¿Ah? A ver, la uno la descartamos desde ya. Grábense esto, ¿ya? El movimiento obrero es influenciado por dos ideologías obreras en este orden. La primera, el anarquismo. Profesora, ¿cómo así? Manuel González Prada. Y más adelante, tardíamente, será influenciada por el socialismo. Ahí está. Entonces, el movimiento obrero alcanzó el derecho de las 8 horas de trabajo debido a sus vínculos con la Rusia bolchevique. Esto es falso. Tiene vínculos más con el anarquismo de Miguel Lévano. Manuel Lévano, perdón. El Delfín Lévano también llamado. Manuel Lévano. Ahí está. Esto es falso. 2. El impacto de la guerra, de la Gran Guerra sobre el Perú generó un crecimiento del sector primario exportador. ¿Ya? Hasta aquí sería verdadero, pero nos están mencionando qué recursos son los que han crecido con la Primera Guerra Mundial. ¿El azúcar y el salitre? ¿Qué me dicen, chicos? ¿En una guerra necesito azúcar? ¿Cómo voy a matar a mí un soldado? ¿Con diabetes? No, no necesito. Salitre, ya el salitre es superado. Con fertilizantes químicos. Para el inicio del siglo XX, el salitre es reemplazado por la industria química, por consecuencia de las industrializaciones, ¿no? Entonces ya no se necesita de salitre. Esto es falso, pues. Hasta aquí, por así decirlo, era verdadero, pero cuando ya nos mencionan los recursos, no es cierto. ¿Ah? Dice 3. Las inversiones británicas en banca y en comercio se debilitaron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y la 4 dice, la modernización tecnificada y capitalización. Ya dice, las inversiones británicas en banca y comercio se debilitaron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. A ver, esto es cierto, por un motivo. Estados Unidos, al ganar la Primera Guerra Mundial, tiene ahora mayor predominio. Aquí está, predominio geopolítico, desplazando paulatinamente a la inversión inglesa. Por eso no te sorprendas que Leguía decida inclinarse con los gringos que con los ingleses. Esto es verdadero. También porque Estados Unidos experimentará su periodo, pues, de bonanza económica post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y luego dice, la modernización tecnificada y capitalización financiera se debió a la expansión de las haciendas de la costa norte, claro. A ver, las haciendas de la costa norte son las haciendas más modernas. Ponemos acá, costa norte son haciendas más modernas. Las haciendas de la sierra son menos, por así decirlo, menos tecnificadas. ¿Ya? ¿Por qué? Muy sencillo, pues.
Para exportar caña de azúcar, tiene que tener un proceso de limpieza, lavado y luego de exportación. Entonces, implica mayor uso de inversión privada, ¿no? Perdón, inversión extranjera. En el caso de la sierra es más bruta. Me refiero al hecho de que extrae minerales, así en un peso bruto es enviado al extranjero. Entonces, no necesita mucha modernización. También por un motivo. El Perú ha sido un país minero desde los tiempos prehispánicos. Entonces, no necesitas mucha modernización. Esto es cierto, ¿ya? Esto es verdadero. Sería amor otra vez. Amor, amor. ¿Ya? Sí, amor. Ahí lo tienes. Pasamos a otra pregunta. La modernización del país, entendida por la élite peruana a finales del siglo XIX, generó una nueva organización en las instituciones del Estado y la reorganización del aparato productivo. ¿Ya? Este nuevo esquema económico que trascendió hasta 1970 tuvo como sus características, es decir, nos están hablando qué características económicas el Perú ha tenido desde la República Aristocrática, puede decirse, ¿no? A ver, ¿qué podemos marcar en la 2? A ver, chica, te doy pistas. En todo el siglo XX hemos vendido caña de azúcar, hemos vendido minerales, hemos vendido caucho, hemos vendido, ¿qué más? Lana, pero también un poquito después hemos vendido un recurso, no, perdón, hemos vendido un producto que se obtuvo gracias a la protección de nuestro mar peruano. ¿Qué recursos empezamos a vender? Muy bien. ¿Qué recurso empezamos a vender luego de haber protegido nuestro mar peruano? No me digas pescado, ¿ah? No me digas pescado. ¿Qué producto empezamos a vender? Harina. Muy bien, caballero. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos un sector diverso. Presentamos una diversificación del sector primario exportador. Esto es cierto, ¿ya? Y luego dice, tenemos el incremento de inversiones extranjeras, principalmente qué capitales, nunca te olvides, el inglés y el norteamericano. Profesora, ¿y qué pasa en 1970? Como para que la pregunta haya cerrado en ese año. ¿Qué pasa en el 70? ¿Qué pasa? La inversión extranjera se reduce. Ya no empezamos a vender tanto al extranjero. Es más, en vez de vender al extranjero, nosotros buscamos que el extranjero nos compre. Industria. ¿Qué pasó en el 70? El famoso líder militar que elimina el sistema que funda la República Aristocrática. El sistema gamonal es eliminado por la reforma agraria. Por eso la pregunta cierra hasta ahí. Ujú, hasta 1970. Ajá, ahí está tu respuesta a tu pregunta. Listo, sería la C. Muy bien. ¿Ah? Pasamos a la 13. A ver, la 13. ¿Qué marcarías acá? Uy, justo nos hablan de Rumi Maki. A ver, vamos. La 13, nos hablan de Rumi Maki. Uno, a Zángaro. ¿Qué marcaste aquí en la 13? ¿Qué exigencia tenía? ¿Harina de pescado? No, esa fue la... Ah, ya. Sí, leí tarde tu mensaje privado. A ver, ya. Tenemos dos claves, ¿ah? Me dice el público la C y la A. Dice, a principios del siglo XX, el Estado peruano se mostraba indiferente ante el abuso de ante el abuso muchas veces violento de los hacendados de la Sierra Sur, quienes usurpaban las tierras de las comunidades y cometían diversos abusos. Ante eso, Rumimaki, que es esta rebelión puneña, ¿no? Insurgió con los campesinos de Puno y tuvo como principal o como exigencia. A ver, vámonos con las dos claves que el público dice. La devolución de todas las tierras a los indígenas del Ande, el restablecimiento del Collasuyo en el territorio sur del Perú, la expulsión de
todos los hacendados de la Sierra Sur y de la desaparición de todas las haciendas del sur andino. A ver, quiero un voluntario, quiero que un bot me diga por qué marcó la A y luego el bot que me dijo la clave C también me lo diga. A ver, para buscar, bueno, para poder establecer una jerarquía de exigencias. A ver, alguien del público presente acá, nadie. Ya, a ver, dice, tenemos la devolución de las tierras a los indios del Ande y la expulsión de todos los hacendados de la Sierra Sur. A ver, claro, se querían expulsar a los gabonales. Claro, pero hay un puntito importante. Lo que pasa es de que Rumi Maki era un levantamiento que tiene dos etapas, con la de Guillermo Billinghurst y con la Guillermo de Pardo, con la presencia de Pardo y Barreda. En la etapa de Billinghurst, la rebelión de Rumimaki no existía, solo era una rebelión de indígenas puneños que estaban en contra del abuso de gamonales de la Sierra Sur, razón por la cual se le envía a un miembro del indígena a tratar de estudiar y analizar y encontrar o las causas y motivaciones que tienen los indios de la Sierra Sur para levantarse. Este personaje es Teodomiro Gutiérrez. Él se va del gobierno de Billinghurst, se va ¿no? A conversar con la gente de Puno. Para el gobierno de Pardo y Barreda surge algo. Los intereses de Teodomiro Gutiérrez cambian. Hay una especie de conversión de personaje. Así como lo fue Manco Inca, que apoyó a españoles y luego se fue en su contra, Teodomiro también le pasa lo mismo. Por eso le dan un grado mesiánico. Por eso le llaman Rumimaki. Hay una exigencia comunal. Entonces, como me está hablando de la rebelión de Rumimaki, quiere decir que ya Teodomiro se ha incorporado a esta rebelión. Entonces, una de las exigencias es, claro que sí, no criticar, no demandar el abuso de los gamonales, pero hay una rebelión que ya, es decir, hay una razón importante que tiene o busca la rebelión de Rumimaki conseguir. No solamente es expulsar a los hacendados de la Sierra Sur, quieren algo más. No solamente se conformaron con expulsar, quieren que les restituya, exacto, las tierras. Excelente. Profesor, entonces, Rumimaki tiene dos etapas, sí. Con Billinghurst, voy a ponerlo, uy, no, ya. Con Billinghurst solamente se critica, ¿ya? Con Billinghurst se cuestiona, se critica el abuso. ¿Ya? Con José Pardi Barreda ya existe Rumi Maki, porque Teodomiro es su líder. Y él no solamente va a criticar el abuso y va a buscar la expulsión, sino algo más, la restitución, no olvidar, ¿ah? Abuso más expulsión. Cuando te digan la rebelión de indios puneños durante el gobierno de Billinghurst, eso es sin Teodomiro. La rebelión de Rumi Maki es con Teodomiro. Ahí está. Muy bien, caballero. Excelente. ¿Ya? No, no tiene que afectarte que te hayas equivocado en una pregunta. La idea es que te equivoques acá y no en tu examen. ¿Ya? Ah, vamos con la 14. Dice, durante el oncenio de Leguía, ok, ya estamos entrando a este gobierno interesante, uno de mis gobiernos favoritos, Augusto Bernardino Leguía. Dice, el Estado peruano asumió un rol más activo en la economía y en la reorganización política del país, lo que sentó las bases de cambios posteriores a la relación Estado-sociedad. Este proceso se explicó principalmente por la consolidación de un Estado centralista que intervino directamente en obras públicas e infraestructura, el endeudamiento externo como mecanismo para financiar la modernización del país. Tres, la sustitución del capital extranjero por una industria nacional ligada al rubro automotriz. Y la cuatro, la neutralización política del Estado con las oligarquías regionales y el gamonalismo. ¿Qué marcarías acá si la 14 es su pregunta de examen de admisión? Listo. A ver, Nicole y William dicen que es la D. Me parece que sí, ¿ah? A ver, vamos a recordar.
A ver, Oncenio de Leguía. Importancia del gobierno de Oncenio de Leguía. Desplazamiento del capital inglés por el norteamericano. Motivo, el predominio geopolítico norteamericano, producto a su industrialización y participación en la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay una intensa campaña de persecución política, no solamente de lo que es el partido civil, sino también de partidos de oposición. ¿Cuáles? El Partido Socialista y el partido del APRA. ¿Cuál es la principal diferencia? Porque son partidos políticos diferentes. El Partido Socialista busca que la revolución, es decir, el cambio del Estado, sea promovido por la clase obrera y la campesina, ¿no? Y el APRA por la clase media. Esta es la principal diferencia, ojito, ¿ya? Ahora, ¿por qué Leguía tiene un gobierno de 11 años? Porque establece la Constitución de 1920 y cambia la presidencia en vez de 4 años a 5 y además va a agregar cambios constitucionales llamadas en enmiendas. Estas son las características generales. Otro punto importante que hace años vino en el examen de admisión. El régimen de Leguía es un régimen civil. Sí, porque Leguía no es militar, civil, pero al mismo tiempo es autoritario, persigue a su oposición, ¿ya? ¿Por qué crees que el partido del APRA fue fundado en México? Ah, había oposición, ¿ya? Listo. Otro punto importante de lo que es el gobierno de Leguía es esta cosita de acá. A nivel económico, es cierto, la pregunta nos dice un dato importante. La economía peruana va a transformarse con el régimen de Leguía, por eso es un gobierno tan importante, tan trascendente. Si antes se consideraba que los gamonales tienen que encargarse de la producción y la economía del país, ahora es diferente. Ahora lo haces las inversiones extranjeras, como Estados Unidos. ¿Ah? Otro punto importante, crece el gasto público porque ahora el Estado se va a burocratizar, porque ahora va a incorporar a la clase media como la clase que predomine en su gobierno. Por ese motivo se va a llamar patria nueva. Para él, el poder no viene de la oligarquía, sino de la clase media, no te olvides. Ahora, pregunta del millón. Si la clase media es tan importante para Leguía, ¿quiénes son la clase media? ¿Quiénes son la clase media? A ver, ¿quiénes serían la clase media en estos años, ¿no? De Leguía. Y bueno, y también gran parte del siglo XX. ¿Quiénes son la clase media? Clase media, ¿quiénes son? No te puedes olvidar lo que tú aspiras a hacer. ¿Qué aspiras a convertirte? ¿Qué aspiras a evolucionar? ¿Por qué estás acá hoy en día? Profesor, no, profesional, la clase profesional, para ser millonario. Tetrapodito, ¿ya? Listo. Clase profesional para Leguía. La clase profesional es la que debe de predominar, por lo tanto hay que buscar el impulso en él. Así que el Estado tiene que invertir gasto público en ellos, incorporarlos a la burocracia estatal, es decir, que la clase profesional trabaje dentro del Estado. Ahora, no te olvides tampoco, a nivel social se va a buscar paternalizar al indio, convertirlo como una persona servil y obediente. Por eso se crea la Oficina de Asuntos Indígenas. Curiosamente, también va a crear el Día del, ¿de qué? El Día del Indio. ¿Y qué día era? ¿Ya? ¿Qué día era? El 24 de ju, ju, no me digas julio, ¿ah? Te boto del salón. Junio. Ahí está, listo. Ahí está. Ahora, profesora, o sea, déjeme entender. Algo que no debo olvidar de Leguía es que busca paternalizar al indio y convertirlo en servil. ¿En qué consistía eso? ¿Le daba mayor conocimiento o lo preparaba mejor? Le explicaba cuestiones básicas ciudadanas, qué es un derecho, cuáles tienes tú, etcétera. En cierto sentido, Leguía reconocía que el Perú está conformado por indios. Los reconoce no como ciudadanos,
No, los reconoce como indio. ¿Y un indio qué es? Mano de obra. Por eso, aplicará la mita republicana, la famosa ley de construcción vial que afecta a los indígenas, varones de 18 a 60 años. ¿Para qué? Para construir carreteras. ¿Por qué, profesora? Porque le guía, obliga a indios a trabajar. Porque hay un problema que el Perú no soluciona. Ausencia de mano de obra. Por ese motivo, vota a los indios a trabajar. No te olvides, le guía, paternaliza a los indios, les da conocimiento de sus derechos para que siga siendo indio, como lo demuestra con la ley de la Constitución Vial o mitad republicana debido a la escasez de mano de obra. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante del gobierno de Leguía, no te olvides, sus tratados. Por ejemplo, tratamos el tratado con Colombia. ¿Qué le regalamos? ¿Qué le entregamos? ¿Qué tesorito le dimos a Colombia? ¿Qué cosa le dimos a Colombia? ¿Qué le dimos? Un tra, tra, el trapecio amazónico. ¿Y ellos qué nos regalan? El, el tri, el triángulo de los sucumbios. Muy bien, exacto, eso. Ahora, surge un problema después porque dentro del trapecio vino de Yapa un pueblito llamado Leticia, ¿ya? Que va a buscar su reincorporación con el Sánchez Cerro. ¿Ya? Listo. Y luego tenemos el tratado llamado Radagamio Figueroa Larraín, que parece un trabalenguas. ¿Ah? Ok. Ah, ¿la admin se llama Leticia? ¡Ay, verdad! Mira, qué curioso. Muy bien, acá. Ah, ya, ya. Bueno, se nos fue a Colombia, Leticia. ¿Ah? Se nos fue a Colombia y luego va a buscar regresar. A ver, Radagamio, no sabía que se llamaba Leticia, perdón. A ver, Radagamio Figueroa Larraín es el tratado denominal, ¿no? El tratado firmado entre los diplomáticos chilenos y peruanos para zanjar de una vez por todas un tema pendiente que el Perú tuvo con Chile durante muchísimos años y que no se resolvió, principalmente por Chile, porque no había terminado de chilenizar al menos Arica. ¿Ya? El Tratado Radagamio Figueroa Larraín se oficializa con la firma del Tratado de Lima. Es lo mismo, ¿ya? Solo que llevan dos nombres. Ahora, ese tratado también en algunos libros lo conocen como el Tratado de la Partija. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que el documento llamado el Tratado de Ancón decía que tenía que hacerse un plebiscito? Ya, aquí no se hizo. Solamente se sentó a conversar diplomáticos para ver el destino de Tacna y Arica. Y como si fuera una especie, ¿no?, de distribución, Arica se queda con Chile y Tacna se reincorpora al Perú, ¿ya? Entonces, ese es un tratado polémico, ¿no? Que fue en su tiempo junto con el Tratado Salomón Lozano. Ahora, no olvidar que también se celebra lo que sería las fiestas del centenario de nuestra independencia. Ahora, ¿cómo entramos en decadencia con Leguía? Bueno, eso nos pasa por ser dependientes económicos con Estados Unidos. Ah, cae la bolsa de valores de New York, se produce el crack del 29, ya no ingresaba capital extranjero, característica o rasgo importante del gobierno de Leguía, se paralizan las obras públicas, se paraliza la modernización de Lima y no solamente eso, ya no hay dinero público para pagarle a policías, al ejército, a profesores, a los ministros, a los abogados, etcétera. Por eso se van a desarrollar manifestaciones sociales y Sánchez Cerro dará como excusa su golpe de Estado. Y ahí tienes, evidentemente, lo que hasta el Perú tenía dependencia. Hijita, seguimos siendo dependientes. Seguimos siendo dependientes. ¿Por qué crees que se hizo un megapuerto? Seguimos siendo dependientes. Bueno, vivimos en una falsa idea de que somos libres y todo eso. No somos libres ni nada. No somos libres ni nada. Es una falsa y aparente libertad económica que tenemos, ¿no? Triste, pero cierto, ¿ya?
Listo. A ver, contestamos la 14 con todos los aspectos esenciales del gobierno de Leguía. El trato con el indio, los tratados diplomáticos, la patria nueva, los partidos de oposición y la característica política de su gobierno civil autoritario. ¿Ya? Dice, durante el gobierno de Leguía, el Estado peruano asumió un rol más activo. Ah, esto ya lo leí, ¿no? Ahora, ¿qué clave podemos marcar en la 14 si ya hemos recordado los aspectos más relevantes de este gobierno? ¿Qué clave me puedes dar? ¿O lo resuelvo yo? A ver. A ver, lo voy resolviendo ya porque mis bots están apagados. Dice, la consolidación de un Estado centralista que intervino directamente en obras públicas e infraestructuras, claro. Por eso vamos a observar que en el gobierno de Leguía hay un mayor aumento de gasto público. ¿Ya? Quieto. Dice, el endeudamiento externo como mecanismo para financiar la modernización del país. Esto se llama dependencia extranjera. Ujú. Termina, bueno, se reduce hasta el gobierno de Velasco Alvarado, que hace un ratito te dije también. La sustitución del capital extranjero por una industria nacional ligada al rubro automotriz, jamás, jamás, jamás. Somos dependientes. Y dice la neutralización política del Estado con las oligarquías regionales y el gamonalismo, la neutralización política del Estado con las oligarquías regionales y gamonalismo. ¿A qué se refiere con neutralización política? Puedes interpretarlo como, claro, es que hay como hay cosas que puedes interpretarlas también, ¿no? Neutralización. Hmm. Uno, ¿eliminamos? O dos, toleramos. Te consulto. ¿Las oligarquías terminaron con el gobierno de Leguía o las oligarquías terminaron con el gobierno de Velasco Alvarado cuando disuelve el sistema latifundista? Claro, las oligarquías son desplazadas por una clase media durante el gobierno de Leguía, pero van a ser tolerantes a ella o inclusive van a buscar negociar. Por ejemplo, las oligarquías no son eliminadas con Leguía, son eliminadas recién con Velasco Alvarado y también el sistema gamonal cuando aplica la reforma agraria. Entonces, ahí recién lo termina, ¿no? Por eso el corte es correcto, ¿no? Cuando se refiere a las bases políticas, ¿no? De lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué tenemos acá? La neutralización política del Estado con oligarquías regionales y gamonalismo puede interpretarse como una convivencia, ¿no? Claro, con Velasco, como una convivencia entre el sistema oligárquico gamonal con el Estado peruano, ¿no? Que inclusive también va a observar en el resto de los siguientes gobiernos, hasta la presencia de el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuerda, Odría, por ejemplo, es un presidente militar que negocia con la oligarquía. Ujú. A ver, entonces sí, también entraría la 4, ¿ya? Porque neutraliza quiere decir que como que lo tolera, como que convivo contigo, pero no te doy tantas libertades políticas, ¿no? Ya no vas a ser, ya tus presidentes no van a provenir de tu sector social, sino de la clase media, ¿no? Eso, por ejemplo, es cierto, ¿ah? Claro, los militares apoyaron a Leguía. Sí, va a buscar, va a recibir apoyo. Es más, va a recibir apoyo del ejército porque el ejército ahora va a trabajar con él para reprimir a los partidos de oposición. Claro, debilita, exacto. Eso sería lo apropiado. Entonces, sí es cierto, pues, convive con ellos, les quita algunos derechos, ¿ya? Eso lo podemos entender como neutralidad política. Aunque sería no neutralización, sería neutralidad política, ¿no? Porque neutralizar también significa aniquilar. Entonces sería uno, 2 y 4. Sería Dino. Dino. ¿Ya? Vamos con la siguiente, con las últimas. A ver, dice 15. El gobierno de Leguía desarrolló una política paternalista orientada a ampliar su base de apoyo social, especialmente con sectores populares y trabajadores urbanos. Ya, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? De los indígenas,
no de la Ley de Constitución Vial y otras más. Dice, el régimen impulsó una legislación social que reconoció derechos laborales como la jornada de 8 horas y el arbitraje estatal en los conflictos de trabajo. ¿Será cierto esto, chicos? ¿Será cierto? Vamos a ver, dice. Dos, las medidas sociales del onceño buscaron integrar a los sectores populares al proyecto político del Estado sin alterar la estructura del poder económico. Tres, el paternalismo estatal se sustentó en la autonomía de los sindicatos frente al control gubernamental. Y cuatro, las políticas contribuyeron a fortalecer la imagen de Leguía como mediador entre el capital y trabajo. Mira, desde ya la única falsa es esto. A ver, ¿por qué? El paternalismo lo que busca es sumisión. Sumisión, la relación padre-hijo es una relación de sumisión. La sumisión entre lo que sería indígenas con el Estado. Persigue partidos de oposición porque los partidos de oposición lideran, en este caso, sindicatos. ¿Ya? Lideran sindicatos. Así que él no va a dar libertad a los sindicatos, por el contrario, los va a buscar desaparecer, ¿ya? A ver, la uno nomás me hace ruido. Dice, el régimen impulsó una legislación social que reconoció derechos laborales como la jornada allá y arbitraje estatal en los conflictos de trabajo. Sí, esto es con la contribución, no, perdón, la ley, la Oficina de Asuntos Indígenas. Ahí está. Va a buscar va a buscar que el indio reconozca los derechos que tiene, entre ellos los laborales. Y también va a tener una cercanía o va a intentar transar con algunos sindicatos, pero no va a tener prosperidad, ¿no? Esto es cierto, dice dos, las medidas sociales, integrar y la cuatro, incorporar a la guía para fortalecer su imagen, correcto, pues esto es verdadero. Por eso su gobierno dura 11 años y la única oposición fuerte que tuvo fue cuando ya no había plata, ¿no? Uno, dos y cuatro. Uno, dos y cuatro. Uno, dos. Sería otra vez Dino, ¿no? Sorprendente. A ver, vámonos con la siguiente, la 16. ¿Qué marcarías acá si la 16 te viene en tu examen? El colapso de Leguía responde a una combinación de factores económicos y políticos que debilitan su poder. Desde una perspectiva estructural, este desenlace se explica por... pues no fácil. A ver, ¿qué marca tienes acá? Vamos, 16 para irnos. 16, 16, vamos, vamos. A ver, William dice que marcó la letra A. El impacto del crack del 29 que afectó las exportaciones y las finanzas públicas. Correcto, toda la plata provenía de los bonos norteamericanos y de la compra de nuestros recursos. Cierto, muy bien. Y dos, el agotamiento del modelo basado en el endeudamiento externo y obras públicas. Por eso, ¿no? El financiamiento de las obras públicas con dinero extranjero. El fortalecimiento, no, pérdida de apoyo a sectores militares y civiles. Estructural, recuerda, la caída del régimen de Leguía responde más a una cuestión económica que política. Es uno y dos, correcto, muy bien. A ver, 17. En el artículo 53, el Estado no reconoce la existencia legal de partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función pública. Ajá. ¿Qué país se fundó fuera del Perú? ¿El Partido Socialista Peruano o el APRA? ¿Qué partido se fundó fuera del país? Ya. El APRA. Entonces, ¿qué marcaremos acá? Dice, ¿qué consecuencia trajo consigo? Hasta 1945. Pero si vas a ver participantes del APRA. ¿La convivencia apropiadista no te suena? Ya. Hasta 1945. Bueno, ese es Benavides también. Benavides practica tolerancia, por eso Aya de la Torre regresa. Benavides practica el gobierno de la concordia. Eso que implica que disminuye, ¿ya? La persecución política.
haciendo de que Aya de la Torre regrese al Perú. Entonces, esto es falso. Ah, la 2 no es. Dice, confrontación del Partido Preso con el sector conservador del ejército. Sí, porque recuerda que la Constitución del 33, que es de Sánchez Cerro, va a ser consecuencia de una persecución también, con la ley de emergencia, ¿te acuerdas? La persecución que tiene Sánchez Cerro contra los partidos de oposición, entre ellos el Partido Aprista. Entonces la uno sí es cierta. Ah, la 2 no, no, porque Benavides practica una tolerancia. Y la 3 motivó al aprismo a buscar mecanismo legal como la convivencia, sí, la convivencia que lo hace con el presidente Prado Ugarteche en su convivencia apropradista. Ugarteche. Entonces, ¿qué clave es, chicos? Esta es falsa, por ejemplo. El resto es verdadero. 1 y 3. Esta pregunta es tercer militarismo, pero es rasgos generales. 1 y 3. Otra vez Dina, ¿ya? Cerramos con la 18. Otra vez, esto es Sánchez Cerro, ¿no? A ver. A partir Sánchez Cerro, pues. Tercer militarismo sería. El Estado peruano adquirió un nuevo rol histórico, impulsar la economía nacional promoviendo un mayor mercado interno a partir del fortalecimiento de actividades económicas del sector primario y secundario. Este rol se debió a factores como, por ejemplo, ya, ya Unión Revolucionaria es el partido de Sánchez Cerro, no tiene que ver acá, porque su partido solamente fue para oficializar al gobierno de Sánchez Cerro. Acá nos dicen a partir de la década del 30, quiere decir que es en adelante. Esto se debe a que ya no vamos a depender exclusivamente del capital norteamericano. Eso es correcto. Y se va a dar una aplicación de modelos heterodoxos. ¿Qué significa heterodoxo? Heterodoxo? Una política liberal más una política proteccionista. Por ejemplo, una economía heterodoxa lo fue el gobierno de Alan García, cerrado ante el Fondo Monetario Internacional y abierto a la exportación. Esto es cierto. 3, la masificación de la educación técnica y universitaria. De hecho, se masifica la educación pública con el gobierno de Odría, porque con Odría surge la UNI, por ejemplo. ¿Ya? ¿Hay clave? 1 y 2. Lo explico mucho mejor la siguiente semana, ¿ya? Cuando trabajemos todo Sánchez Cerro, todo Benavides, toda Primavera Democrática, ¿ya? Por si quedan dudas. Sí, pues no, la E. Ya está. Chicos, este, me despido, ya me tengo que ir. Ustedes tienen que continuar estudiando. Nos vemos la próxima semana. Les voy a pasar la diapositiva que tengo ahora para que ya lo revisen. Seguramente la próxima semana hacemos desde tercer militarismo, primavera democrática y seguramente hacemos Odría, probablemente, ¿ah? Así que vayan repasando, vayan viendo, ¿no? Sus apuntes. No tengan miedo de equivocarse, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Chao.